Se ha conocido, algunos de ellos los hemos contado y hemos seguido un poco cómo avanzan algunas de las causas, una serie de abusos en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en Rafaela. El caso más cercano que tenemos aquí en Santa Fe es el de Rincón, como en apenas algunas horas empiezan a destapar distintos casos de abuso. Y nos preguntamos un montón de veces, bueno, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que está, por lo menos por ahora, nuevamente aprobada en la Cámara de Diputados y que está en el Senado, ¿cuánto podría aportar en casos como estos? Y vamos a charlar con Giselle Mahmoud, ella es diputada provincial, es autora de la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia de Santa Fe, que, bueno, por ahora reposa en el Senado. ¿Cómo andas, Giselle? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿En qué está la ley que tiene el Senado? Parada, frenada, no ha sido tratada ni discutida en el Senado de la provincia de Santa Fe, por eso estamos insistiendo en el tratamiento, porque creemos que ya venimos por segunda vez de hacer un trabajo de consensos, de debate, de escucha, de audiencias en la Cámara de Diputados, pero que después, al pasar al Senado, queda en letra muerta, ¿no? Y sabemos que tenemos 2 años para tratar los proyectos, para que se conviertan en ley o pierdan estado parlamentario, y la verdad que sería una pena que vuelva a suceder nuevamente eso con la ESI. Si no se trata este año, ¿pierde estado parlamentario otra vez? Exactamente, entonces por eso mismo estamos insistiendo al Senado. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. Una temática que además tiene una normativa nacional desde hace 15 años, ¿no? Sí. Estamos hablando de que en 15 años Santa Fe no pudo sancionar su ley de educación sexual integral específica para la provincia, que tenemos por segunda vez una media sanción y que eso, cuando llega al Senado, queda paralizado. Tuvo en su momento mucha resistencia de algunos sectores vinculados a la iglesia, a la educación privada, inclusive con un lobby prácticamente abierto, ¿no? Y con agresivo. Reuniones, no, pero además con reuniones en el Senado, que no está mal, de eso se trata una ley, justamente, convocar a todos los sectores. Claro, el problema es que el Senado se quedó solamente en algunas reuniones vinculadas al arzobispado santafesino, a algunas instituciones religiosas, sobre todo de educación privada, y hasta ahí, ¿no? Con lo cual da a pensar que bueno, que evidentemente esos lobbies tienen que ver con esto, con esperar que caiga el estado parlamentario, que no se trate la ley. ¿Pensás lo mismo? Puede ser, es una opción. La verdad que no hemos tenido en ningún momento una instancia conjunta con ellos como para poder dialogarlo y discutirlo. Nosotros en Diputados hemos hecho convocatorias amplias a la hora de discutirlo. No es que convocamos solamente a las personas que tienen una posición sobre el tema. Hemos convocado a todo el mundo, hemos escuchado centros de estudiantes, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, hemos escuchado colectivos de padres y de madres. Creemos que lo mismo se podría replicar en el Senado en el marco de debatir la ley y que podríamos entablar un diálogo bicameral para poder llegar a un acuerdo. Puede haber puntos diferentes, puede haber miradas distintas. Lo importante me parece es que exista un ámbito donde debatirlo, que el Senado trate la ley, que nos convoquen a charlarlo y que podamos llegar al consenso que obtengamos para que tengamos una ley provincial. ¿Por qué es importante que tengamos en Santa Fe ley de educación sexual integral? Es importante porque nos permite pensar en la educación sexual que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes y con las que trabajamos con las familias en todas las instituciones públicas y privadas de Santa Fe, pensando en un sistema para llevarlo adelante adaptado a nuestro sistema educativo, a la realidad de nuestros docentes, a la realidad de nuestras instituciones. La ley en particular plantea cosas que son superadoras respecto de la ley nacional. Por ejemplo, tenemos contemplado la posibilidad de que todos los años el Ministerio de Educación venga a la legislatura a presentar un informe anual que nos dé cuenta de los objetivos alcanzados, del seguimiento de los procesos. Vos mencionabas lo de los abusos. Nosotros, durante la gestión del gobernador Miguel Lifchitz, a través de la implementación desde el Ministerio de Educación de la provincia, por ejemplo, detectábamos en 2019 3 casos de abuso por semana en las escuelas santafesinas. Es decir, implementando esta política pública podemos darle herramientas a los niños para conocer conductas que lesionan sus derechos, para identificar abusos, para poder ponerlos en palabras, para tener en la escuela un lugar donde hablarlo, donde trabajarlo y para que la escuela y las familias puedan resolver esas situaciones y abordarlas. Hoy todo eso se ha perdido bastante, no se ha seguido implementando de esa manera y tener una ley con un informe anual nos permitiría, por ejemplo, un control entre poderes, un control de la sociedad civil, de qué frutos nos va dando esa ley, ¿no? Y cómo vamos pudiendo abordar, por ejemplo, estas situaciones. Giselle, sos ciudadana de Rafaela, hay un caso justamente que incluso ayer reflejábamos aquí,
Y tiene que ver con una niña de 7 años específicamente. ¿Qué situación o qué te despierta, digamos, que en tu ciudad, en tu terruño, se dé un caso? Y sobre todo, como lo decía Juani, bueno, parte de lo que estamos viendo son las imágenes de lo que se produjo en la ciudad de Rafaela como respuesta social. Es un colegio católico justamente en el que se dio este abuso. ¿Qué reflexión te merece? En primer lugar, mucha pena de que una niña de nuestra provincia pase por una situación semejante, mucha pena de la exposición a la que están expuestos muchísimos estudiantes. Por la falta de estas herramientas, muchas veces ha habido una expresión muy clara que hicieron las jóvenes de la Escuela San José de Rafaela cuando dicen en la manifestación, en la sentada de hace unos días atrás, que la educación para el amor no es la ESI, no son las herramientas suficientes. Entonces están reclamando... Es clarísimo el concepto, ¿no? Es clarísimo. Están reclamando que pueda trabajar la escuela con el Ministerio de Educación, con la participación y el protagonismo de los estudiantes, de otra manera estas herramientas y estos conocimientos. Desde ya que hoy yo en un ratito terminamos esta nota y me voy a ir para Rafaela para acompañar la sentada que se va a estar haciendo a la tarde, donde van a estar las familias, donde van a estar los padres, las madres, los estudiantes, para ponerme a disposición, porque obviamente no es un caso único, no es un caso aislado. Vemos lo de Rafaela, en paralelo que vemos lo de Rincón, en paralelo que vemos lo de Santa Rosa de Calchines. Y esto nos está hablando no de una problemática que empieza ahora y que es nueva, sino de una problemática que siempre existió en la sociedad, pero que hoy hay ciertas condiciones y avances en la sociedad que permiten que se puedan expresar, que se puedan contar, que se visibilicen, que la gente salga a reclamar, como está pasando en la ciudad de Rafaela hoy, que salga a reclamar justicia por esta familia, por esta nena, que salga a reclamar mayores condiciones de seguridad, que salgan a reclamar los estudiantes las herramientas concretas en el aula para abordar estas cosas y prevenirlas. Y creo que todavía tenemos mucho para hacer, quienes estamos desde el Estado en una función de responsabilidad para que esto lo empecemos a evitar. Vos decías recién que hace 15 años Argentina tiene ley de ESI y que Santa Fe podría tener una ley que supere esa instancia. Digamos, también debería existir, me imagino, a nivel nacional, la instancia de ir superando esas instancias y de actualizar, o la posibilidad de actualizar legalmente y darle a todas las personas, no solamente a niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de educarnos sobre ESI, porque creo que también nuestras generaciones, las más anteriores, tampoco tenemos idea mucho de ESI. No, ni hablar. De hecho, yo tampoco lo he tenido en la escuela y la verdad que soy una de las legisladoras más jóvenes de la Cámara y sin embargo tampoco he tenido en mi secundaria ni en la primaria la posibilidad de conocer estas herramientas desde la escuela, ¿no? Creo que son cosas que tenemos que empezar a tener como sociedad. Tenemos una ley hace mucho tiempo, pero que lamentablemente ni siquiera se implementa en todas las provincias. Hay muchas deudas con la ESI a nivel nacional. Y la implementación quiere decir una adhesión. Una adhesión y una práctica concreta después adentro del aula, dentro de las instituciones, desde el gobierno, impulsando programas, políticas públicas. Tenemos una deuda grande por la implementación de la ESI que ya lleva 15 años. Tenemos deudas con actualizar esa ley que se dio en una sociedad muy distinta, ¿no? Porque hace 15 años atrás los femicidios, por ejemplo, no eran una de la problemática más concreta y contundente de la sociedad argentina. Y hoy no estaban lo es. visibilizadas, claro. Y hoy eran lo crímenes es. pasionales, ¿no? Así se lo decía. Eran crímenes denominaban. pasionales, la violencia doméstica, cuestiones que estaban catalogadas de otra manera y que fuimos avanzando como sociedad. Entonces las leyes tienen que empezar a expresar eso. ¿Cómo crees que puede llegar a saldarse o qué puede llegar a dejar la manifestación que se dio en Rincón, la manifestación que se va a dar o que se está dando en Rafaela? ¿Qué puede llegar a dejar eso hoy como punto emergente, como punto sólido en la sociedad y teniendo en cuenta la ESI, teniendo en cuenta el punto de ebullición social también? Creo que puede dejar algo que ya está sucediendo, que es una generación joven en la provincia de Santa Fe, protagonista de determinados debates, protagonista de movilizaciones, protagonista de demandas que tienen que ver mucho con que el Estado, que las familias, que la escuela pueda empezar a brindarles de una vez las herramientas que necesitan para desenvolverse en la vida en la sociedad del siglo XXI, que es muy distinta a la que podemos haber vivido nosotros, la que pueden haber vivido nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Es una sociedad donde el bullying es moneda corriente, una sociedad donde la discriminación es moneda corriente, donde los femicidios son moneda corriente, el acoso callejero, los abusos
que empiezan a salir a la luz constantemente. Bueno, necesitamos preparar a nuestros niños y nuestras niñas para esa sociedad y creo que ellos lo están reclamando. Están siendo protagonistas de ese reclamo desde los centros de estudiantes, desde las movilizaciones. Y también creo que nos puede dejar, ojalá nos deje, me parece que esto ya es más una expresión de deseo, ojalá nos deje un compromiso mayor del Ministerio de Educación de la provincia con esta problemática, con estas temáticas, porque incluso si hoy buscara uno información pública y estadísticas, por ejemplo, de los abusos denunciados en el marco de la escuela, no encontramos. En el 2019 teníamos esa información y desde el recambio de gobierno esa información no la tenemos. Las políticas públicas de educación sexual se han debilitado y por más esfuerzo que hagan los docentes desde la virtualidad, sabemos que, por ejemplo, la presencialidad y la claridad de la forma en la que abordamos los contenidos pedagógicos nos dan más herramientas o menos herramientas para poder denunciar. ¿Se lee como un deterioro eso? Sí, a mi entender y en mi opinión es un deterioro y un retroceso en política educativa en la provincia de Santa Fe. Hubo, recuerdo en su momento, también una campaña muy malintencionada y con muchas mentiras de lo que realmente era la ESI. Se hablaba de, bueno, la famosa frase, con mis hijos no, que a mí me parece una frase maravillosa para analizarla, ¿no? Desde distintos puntos de vista, porque el con mis hijos no, la verdad que en sí no tiene sentido la frase, porque estamos hablando del Estado. Y se hablaba mucho también en su momento de que lo que se buscaba con la ESI era apartar a la familia o a la educación del ámbito familiar, todo lo contrario, me parece que es fortalecer esos lazos o en todo caso intentar igualar para aquellos que no tienen un montón de distintas cuestiones y de alguna manera básicamente ese es el rol del Estado, indiscutible. ¿Qué pasa con esos sectores que hasta el día de hoy, muchos yo recuerdo en su momento, también estuvo muy ligado con la ley de despenalización del aborto, cuando muchos de los que estaban en contra decían, no, es educación sexual, es educación sexual. Bueno, cuando después se debatió la educación sexual no era más educación, ya era con mis hijos no. ¿Cómo se les llega a un sector de la sociedad que a lo mejor no está tan radicalizado, que no necesariamente comparte parte de lo que dice este sector, pero que desconoce de qué se trata y puede llegar, como decimos nosotros, a comprar el buzón de mirá que les van a enseñar prácticas sexuales a los chicos de 6 años en todas las escuelas, algo que obviamente es mentira. Pero ¿cómo se trabaja desde la información para llegarle a todas las sociedades desde ese sentido? Bueno, creo que lo que mencionaste recién al final es clave, ¿no? La información. Alrededor de la educación sexual en Argentina hay muchísimos mitos instalados, que muchas veces yo entiendo perfectamente a los padres y las madres que a lo mejor cuando escuchan hablar de ciertas cosas tienen temores de que sus hijos reciban un conocimiento o una información que no es apropiada en determinados momentos de la vida. Y que ellos no tuvieron tampoco. Exacto. Lo primero que quiero dejar en claro acá, entendiendo esas preocupaciones y esos temores, es que como todo contenido que se brinda en la escuela es contenido científico, es un contenido adaptado a la edad, no se enseña cualquier cosa en cualquier momento, no se habla de cualquier cosa en cualquier oportunidad, se habla en el marco de profesionales capacitados, de equipos interdisciplinarios, adaptando y entendiendo que a determinadas edades hay cosas que podemos comprender, hay cosas que necesitamos saber y otras que a lo mejor más adelante en otros años de la escuela. Todo eso es lo que ya venía sucediendo en la provincia de Santa Fe, porque nosotros, desde que tenemos la ley nacional, los gobiernos del Frente Progresista acá han implementado una política pública para que esto se trabaje en la escuela. Pero nunca se ha trabajado con contenidos inapropiados, ni inadecuados, ni tampoco pretendiendo reemplazar la función de las familias desde el Estado. Pero hay funciones distintas. Si nosotros entendemos que cuando hablamos de educación sexual, hablamos del derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes, entonces vamos a entender que acá el Estado no tiene opción de no garantizarlo. Claro. Es un derecho que les corresponde a ellos. Claro. No es un derecho del Estado ni un derecho de los padres y las madres, es un derecho de los niños. Y el Estado tiene una responsabilidad y una obligación, que es garantizarlo. Y se garantiza desde la escuela, con equipos pedagógicos, con equipos interdisciplinarios, con contenidos acordes. Eso lo digo para transmitir tranquilidad, porque a veces hay muchas cosas que se malinterpretan o que se distorsionan y que me parece que es muy importante, porque además para muchos que estamos a favor de esta implementación, las familias son aliadas. Porque las cosas que se trabajan en el aula tienen que tener un ida y vuelta con el diálogo en la familia, en el ámbito más íntimo. Pero también quiero dejar claro algo, que es que a veces hay familias que tienen las herramientas para abordar esto. Y muchas otras veces es el entorno familiar, el entorno donde se vulneran los derechos de los niños. Y el Estado ante eso no puede ser indiferente. Tiene una responsabilidad de protegerlos. En Argentina, las últimas estadísticas del 2017, si no me equivoco, 18, que tenemos de la línea de denuncias de delitos sexuales a nivel nacional,
dan cuenta de que el 60% de los abusos son cometidos en el entorno familiar. Claro. El 70% de las víctimas son niñas. Y que muchas veces es con una persona con la que sienten algún vínculo previo, ¿no? Entonces, bueno, ahí cómo no va a ser necesario que el Estado esté prestando atención, que el Estado esté dialogando, que el Estado le dé herramientas a un niño o una niña para que si eso sucede en su hogar, lo pueda contar y sepa que en las maestras o en los maestros puede encontrar un aliado y una ayuda. ¿Escuchaste la canción de... ay, se me fue, Héctor, ayúdame, de Canticuénticos, ahí está, de Canticuénticos. Qué trabajo también ese, ¿no? Y qué manera de justamente de cumplir un rol social que tiene en este caso los artistas, llegando a los niños con ese mensaje. ¿Qué te pareció eso? Sí, la verdad que me parece hermoso, me parece una buena idea. Creo que la cultura es una forma muy linda para poder trabajar estas cosas y que ahí los artistas, y también sumo los medios de comunicación, tienen un rol importante y fundamental en transmitir la información correctamente y en poder problematizar sobre estas cosas. Nosotros creemos que la ESI va mucho más allá incluso de las paredes de la escuela. Todo lo que nosotros todo el tiempo hablamos, vemos en la televisión, construyen un sentido sobre la sexualidad, construyen un sentido sobre las conductas que alguien puede o no tener conmigo o yo con otro. Entonces hay todo un escenario en un montón de instituciones, de organismos de la sociedad civil que tenemos que trabajar en conjunto para esto. De hecho, Juani, recordamos que la canción de Canticuénticos sirvió para destapar una cámara Gesell en la provincia de Neuquén. Hay secretos, se llama la canción. Exactamente. La última, por lo menos de mi parte, el Senado en su momento había dicho, vamos a trabajar nuestra propia ley. ¿Trabajaron en algo? ¿Quedó en algo? ¿Hay novedades de eso? No me consta, la verdad. No hemos visto ninguna propuesta nueva, no hemos visto ninguna iniciativa, ni tampoco una voluntad de tratar los proyectos que ya están en la Cámara, ¿no? Y que ya además que podrían tener modificaciones. Eso también es importante entenderlo. Llegan con debate en la Cámara de Diputados, con consenso entre las fuerzas políticas, y el Senado hace la especie de barrera, inclusive desconociendo todo eso que ya pasó, digamos, tiene un tratamiento legislativo, 2 oportunidades, institucional, muy importante, con lo cual uno dice, bueno, ¿por qué el Senado es como que está empecinado en frenar todo eso, no? Sí, no sé si empecinado en frenarlo, pero por lo menos quizá lo que uno puede interpretar es que no es una prioridad para el Senado hoy este tipo de temas, ¿no? Porque la verdad que tiene su funcionamiento, hay sesiones, se tratan temas, se aprueban leyes, pero no están dentro de los temas priorizados para discutir este tipo de cuestiones. Y la verdad que lo de Rafaela, lo de Rincón, lo de Santa Rosa de Calchines, lo que nos debería generar es un llamado de atención, de que hay algo que está pasando y que la sociedad civil lo interpreta, se manifiesta, se expresa, pero no hay una respuesta desde el Estado acorde a esas problemáticas. La última, campaña. ¿Cómo estás viendo todo lo que se fue generando en este inicio de la campaña? Te lo pregunto más que nada, más allá de tu sector político y de que va a internas, el Frente Progresista, ¿cómo están viendo? Tampoco pretendo meterte en la interna de otro partido, pero bueno, la vicegobernadora, que tiene además un rol legislativo importante en el Senado por un lado, el gobernador, digamos, la interna del PJ tiene ribetes institucionales que merecen prestar la atención. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, la verdad que lo vemos con mucha preocupación porque nosotros venimos viendo ya desde hace un tiempo esta parte un deterioro de la calidad institucional de la provincia de Santa Fe por muchísimas cosas que han venido pasando, desde tensiones entre poderes hasta allanamientos del fiscal de Estado con algunas causas, leyes muy controvertidas. Venimos viendo un deterioro de la calidad institucional de la provincia de Santa Fe para lo que era nuestra provincia, que en eso se destacaba bastante en el concierto de provincias a nivel nacional, y creemos que esta interna del partido de gobierno que llegó diciéndonos a todos los santafesinos y santafesinas que venían a gobernar en la unidad de la diversidad, evidentemente nos está demostrando que esa diversidad no está trabajando precisamente en unidad, que no está trabajando, priorizando las problemáticas y las demandas de los santafesinos hoy, porque vamos a tener a nuestro gobernador y nuestra vicegobernadora haciendo campaña, en el caso del gobernador, en una candidatura testimonial y enfrentados en 2 listas distintas cuando vemos que los problemas de la provincia de Santa Fe no paran de crecer. La seguridad no mejoró, la asistencia a los sectores productivos ha sido escasa o nula por parte de este gobierno, no hay una visión de futuro del gobierno provincial que permita que uno vea con certeza dónde vamos.
Entonces pareciera que todo lo que está importando hoy es la disputa de intereses internos dentro del Partido Justicialista, en lugar de estar con la prioridad puesta en las preocupaciones de la ciudadanía. Gracias por venir, Giselle. Gracias a Como ustedes, siempre. como siempre.